Muy bien, vamos a comenzar con nuestras clases. Primero, ¿de qué vamos a o de qué trata este curso? Número uno, de todo lo que tenga que ver con red, con cables, con alimentaciones en un vehículo. Por ello, el nombre Mr. Cable. Número uno, primero aprenderemos a conocer los conceptos básicos de electricidad automotriz, el voltaje, tierras, corrientes, etcétera. También líneas de comunicación. También esto nos va a ayudar a saber banquear. Ustedes ya saben, han escuchado o incluso ya lo saben hacer algunos de ustedes, que banquear nos puede ayudar a programar ya sea una llave, adaptar una computadora, actualizar el software de algún módulo o incluso para corroborar si existe alguna falla en un módulo o es debido al cableado del vehículo. También recuerden que todo lo aprendido también nos ayudará a determinar fallas, utilizar diagramas y softwares enciclopédicos automotrices como puede ser Mitchell, AllData, ElsaWin, Autodata, etc. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestro curso. Recuerden que mientras un mayor número de preguntas, el curso será más benéfico para ustedes. ¿Ok? Vamos a continuar. Muy bien, entonces voy a leer qué es lo que vamos a aprender. Número uno, los conceptos básicos de un sistema eléctrico. Gran parte de ustedes son electromecánicos, por lo cual consideramos que no deben tener problemas en esta parte, pero aún así les va a servir para reforzar los conocimientos que tengan y de igual manera les va a ayudar a las personas que, por ejemplo, los que se dedican a la programación o cerrajeros, muy pocos son los que tienen conocimiento de estos temas. ¿Qué es voltaje y cómo medirlo? ¿Qué es corriente y cómo medirla? ¿Qué es resistencia y cómo medirla? ¿Qué es continuidad y cómo verificarla? ¿Qué es un relevador? Funcionamiento y verificación. Muy bien. Primero tenemos que entender qué es electricidad. La electricidad, para la gran mayoría de ustedes, saben que se debe a un flujo de electrones. Existen, digámoslo así, elementos que tienen mayor facilidad de ceder un electrón hacia otro átomo. Por ejemplo, incluso esto es lo más básico, los que son electromecánicos, mecánicos, deben de saberlo más. Elementos puede ser el hidrógeno, puede ser el oro, puede ser el hierro, fósforo, todo, cualquier elemento, oxígeno, tienen una gran cantidad en un átomo, tienen un núcleo, tienen electrones y tienen protones. De todos estos elementos hay algunos que tienen la facilidad de que un átomo esté junto al otro, tiene la capacidad de ceder un electrón hacia el otro. Y como se recibió un electrón, ahora debe de cederlo al de junto. Todo esto se le conoce como electricidad. Este flujo de electrones o traspaso de electrones entre átomos es conocido como electricidad, pero para que exista un flujo de electrones debe de haber una fuente que sirva como carga o como más bien como potencia. Vamos a leer un poco. La corriente eléctrica es un movimiento o flujo de electrones a través de un conductor. ¿Ok? Como bien lo sabemos, ya mencioné que los elementos son capaces de traspasar o transferir un electrón hacia otro y existen en específico algunos elementos que lo hacen de manera fácil. Estos elementos son los metales, como el hierro, el cobre, la plata, el oro. Y prácticamente todos los metales son capaces de transferir entre sus átomos electrones. Cuando existe este flujo, se procede a el fenómeno de electricidad. Vamos a seguir leyendo.
Este movimiento no es posible sin la aplicación a dicho conductor de una fuerza especial llamada fuerza electromotriz. Como bien ya les había comentado, se necesita una fuente especial, la cual se encarga de que exista ese flujo entre el metal. Esta carga o esta fuerza especial es conocida como baterías fuentes. Muy bien, vamos a leer nuestro segundo punto. Para ello se necesita la diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno positivo y otro negativo, de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas a través de un circuito cerrado. Vamos a ver mientras nuestro primer video tutorial, el cual nos explica un poco más gráficamente qué es la electricidad. Introducción a la electricidad. Todos hemos escuchado alguna vez el término electricidad, incluso conocemos las diversas aplicaciones que ésta tiene y que se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Pero, ¿qué es electricidad? Son diversas las definiciones de este concepto, pero para entender bien de qué se trata, es necesario empezar desde el principio. Todo en nuestro mundo está compuesto por materia. Si dividimos la materia en partes cada vez más pequeñas, llegaremos a una partícula diminuta llamada átomo. El núcleo del átomo contiene protones, que tienen carga positiva, y neutrones, carga negativa, y orbitan alrededor del núcleo. Un átomo puede ser comparado a un sistema solar, con el núcleo siendo el Sol y los electrones los planetas en órbita. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, por ejemplo, un movimiento a través de un campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química. Un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la base de la electricidad. La expresión "los opuestos se atraen" es ciertamente verdadera cuando se trata de cargas eléctricas. Las cargas tienen un campo eléctrico invisible que los rodea. Cuando dos cuerpos con cargas similares están cerca, se rechazan entre ellos. Cuando dos cuerpos con cargas diferentes están cerca, sus campos eléctricos funcionan para crear atracción entre ellos. Cuando vemos un flujo de electricidad, tenemos que considerar sus características. Existen tres características principales de la electricidad: la intensidad o corriente, tensión o voltaje y resistencia. Corriente. El flujo de electrones libres en la misma dirección general y átomo a átomo se conoce como corriente y se mide en amperes. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, la dirección de flujo de dicha corriente debe ser tomada en cuenta. Existen dos teorías diferentes con relación a este aspecto: flujo convencional y flujo de electrones. Flujo convencional. Esta teoría establece que los electrones fluyen de positivo a negativo. Benjamin Franklin estableció esta teoría cuando se sabía muy poco de la electricidad. Flujo de electrones. Cuando se tuvo más conocimiento en cuanto al comportamiento de los electrones, los científicos descubrieron que los electrones fluyen de negativo a positivo. Puesto que los electrones están cargados negativamente, son atraídos por cargas positivas y rechazados por cargas negativas. Tensión. La tensión es la fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones, lo que provoca el flujo de la corriente eléctrica. Para entender esto, podemos asociar la tensión a un circuito hidráulico en donde la bomba es la encargada de proporcionar la suficiente presión y fuerza al líquido que estemos utilizando, al igual que la corriente fluye en un conductor en la medida que se aplica tensión eléctrica a este.
La unidad de medida de la tensión es el volt. Existen dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir: corriente directa y corriente alterna. Corriente directa. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir continuamente en una dirección a través de un circuito cerrado. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente directa. Corriente alterna. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir primero en una dirección, después en la dirección opuesta, alternando muy rápidamente. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente alterna. Resistencia. La restricción al flujo de electrones a través de un conductor se conoce como resistencia y se mide en ohm. En general, existen 4 factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor: material, longitud, área y temperatura. Material. Sabemos que la cantidad de flujo de electrones depende de la facilidad con la cual átomos particulares dejan sus electrones y aceptan nuevos electrones. Los materiales que permiten esto se conocen como conductores. El cobre, el oro y la plata son buenos conductores. Materiales que no sueltan fácilmente sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes. El hule, vidrio y porcelana son buenos aislantes. Conductores y aislantes desempeñan un trabajo de equipo muy importante. Un cable eléctrico tiene un conductor de alambre de cobre en la parte interna con un aislante de revestimiento de hule alrededor. Los electrones libres fluyen a lo largo del alambre de cobre, mientras que el revestimiento de hule mantiene los electrones libres en la parte interna para evitar choque eléctrico y otros problemas. Longitud. Entre mayor la longitud del conductor, mayor es su resistencia. La resistencia se incrementa o reduce en proporción a la longitud del conductor. Área. Conforme se incrementa el área de un conductor, reduce su resistencia. Y a la inversa, por ejemplo, si el área de un conductor es duplicada, la resistencia se reduce a la mitad. Temperatura. Habitualmente, cuando se eleva la temperatura de un conductor, se eleva su resistencia. El factor temperatura no es tan predecible como los demás factores, pero debe tomarse en cuenta cuando se maneja la electricidad. Muy bien, vamos a regresar a la clase. Ya vimos el primer tema, el cual fue la breve explicación de qué es la electricidad. Ya mediante algunos gráficos visualizamos que hay un flujo de electrones debido a una fuerza potencial. Esta fuerza potencial la ejerce una batería, la puede realizar un generador, un motor, etc. También ya vimos algunos de los primeros elementos que vamos a estar hablando un poco más adelante, como pueden ser la resistencia, como pueden ser voltaje, corriente, etc. Pero para entenderlos mejor, primero vamos a hablar sobre los conductores. Ya les mencioné que existen algunos elementos químicos, los cuales son capaces de ceder entre sus átomos con mayor facilidad los electrones. Estos elementos son los metales. Por lo cual, aunque existen otros conductores, pero no son tan eficientes como estos metales, como incluso nosotros, los seres humanos, somos conductores. Existen otros tipos de compuestos, los cuales no permiten en lo absoluto la conducción de electricidad, como pueden ser los polímeros, los cerámicos, etc. Vamos a hablar primero de los conductores y aislantes. Una forma de hacer que la electricidad pase los dispositivos que requieren de ella es por medio de conductores y aislantes. Definamos que los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica se llaman conductores y los materiales que la bloquean y evitan se denominan aislantes.
Muy bien, obviamente ustedes saben que un cable se conforma mediante un conductor y un aislante. El conductor siempre va a ser de un elemento metálico, como puede ser el cobre, como puede ser el oro incluso, o un elemento metálico cubierto por oro, puede ser también incluso plata o bronce. Y para que todo este cableado no le entre ningún tipo de ruido, no haga cortocircuito con otro cable, etcétera, se requiere de un aislante, la cual generalmente se trata en los cables de un polímero. Ustedes saben que un polímero son plásticos, los cuales son derivados del petróleo. Estos tienen una mayor, digámoslo así, atracción entre ellos y impiden que entre sus átomos cedan electrones, por lo cual, aunque exista una tensión o corriente eléctrica bastante elevada, no existe ningún traspaso de electrones entre este tipo de compuestos. Muy bien. ¿Qué es un circuito? Vamos a hablar de qué es un circuito. Es una combinación de componentes conectados entre sí de manera que proporcionan una o más trayectorias cerradas que permitan la circulación de la corriente y el aprovechamiento de esta para realizar un trabajo útil. Si el camino no es continuo, no hay circulación de corriente. Dicho trabajo puede implicar la conversión de la energía eléctrica en otras formas de energía y viceversa. La conversión de señales eléctricas de un tipo de en señales eléctricas de otro tipo. Muy bien, un circuito eléctrico, quizá el más básico, con el cual todos comenzamos a aprender electricidad, es simplemente, número uno, de una batería o una fuente, la cual lo tenemos en esta ocasión, en esta parte, es una simple batería, posteriormente un switch o interruptor. ¿Y cuál va a ser nuestra finalidad? Encender un foco o una luz. En este caso es nuestro receptor. El circuito tiene un cable, el cual ya sabemos que tiene un conductor y un aislante, que significa que la electricidad va a ir, en este caso es corriente directa, por lo cual, o corriente continua, siempre va a tener el mismo sentido. Va a llegar un momento en el que se va a encontrar con nuestro foco o bombilla, va a entrar a la bombilla y va a hacer, voy a borrar para que no se amontone, va a entrar a la primera parte de la terminal de la bombilla o foco y posteriormente los electrones van a ser empujados en la resistencia que tienen todas las bombillas. Posteriormente va a salir y va a regresar de vuelta al polo opuesto de la batería. ¿Ok? Este es un circuito muy básico. Incluso la única carga, recuerden, voy a borrar todo, voy a usar mi pizarra. Voy a explicar que todo circuito eléctrico, forzosamente, absolutamente cualquiera, necesita de los siguientes elementos. Número uno, una fuente o batería. ¿Ok? Voy a digitar aquí de nueva cuenta. Ahora, número dos. Número dos, necesitamos de se escribe en mayúscula, un cable o pista. Aquí es donde va a circular todo nuestro flujo de electrones. Necesitamos una carga o resistencia, ¿ok? Y prácticamente son los elementos básicos de un circuito. Ahorita no estamos hablando de voltaje, no estamos hablando de corriente eléctrica. Estamos hablando de compuestos físicos. Número uno, una fuente o batería.
Número 2, un cable o pista eléctrica. Y número 3, una carga o resistencia. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver cuál es nuestra siguiente diapositiva. ¿Qué es un circuito? Vamos a leer cada uno de los puntos. El primer punto, todo circuito, por muy sencillo que parezca, posee tres características importantes. ¿Ok? Número 1, es lo que acabo de explicar, una fuente de voltaje, lo cual suministra la fuerza necesaria, disculpen, para impulsar los electrones libres a través del circuito. Puede ser una pila, una batería o una fuente de poder. Ok, número 2, una carga o receptor de energía, que es el dispositivo que aprovecha el paso de corriente eléctrica a través de él para cumplir un determinado trabajo. Puede ser un motor, puede ser una bombilla, puede ser incluso el elemento como tal electrónico, una resistencia, convirtiendo la energía eléctrica en otras formas de energía. Por ejemplo, un motor eléctrico transforma energía eléctrica en energía mecánica. ¿Ok? Puede ser una lámpara, un motor, un actuador o cualquier otro módulo que funcione por medio de la corriente eléctrica. Y por último, los conductores, los cuales expliqué yo como cables o pistas eléctricas. Vamos a leer. Los conductores sirven para completar el circuito entre la fuente de voltaje y la carga, proporcionando un camino para la circulación de la corriente. Son aquellos materiales por los cuales la corriente eléctrica pasa con mucha facilidad. Generalmente son conductores de cobre. Ok, muy bien, incluso voy a tratar de explicar de manera un poco más, digámoslo así, científica, cómo funciona y se corrobora todo lo necesario. ¿Ok? Por ejemplo, todos sabemos que voy a poner en mayúscula, que la fórmula tradicional de un circuito eléctrico es voltaje igual a resistencia por corriente. En ningún momento debemos de tener cero. Si tenemos cero en algún elemento de esta fórmula, significa que existe un corto o al contrario, tenemos una unidad infinita. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si quiero tener una corriente eléctrica. La fórmula o ecuación de la corriente es igual, únicamente estoy realizando el despeje, es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ok? Vean que siguen siendo tres elementos importantes. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Necesito hacer funcionar un motor eléctrico y dicho motor eléctrico necesita una corriente de 2 amperes como mínimo, solo por poner un ejemplo. Pero ¿qué es lo que sucede si tengo una batería de 0 volts? Vamos a despejar y en la corriente son 2 amperes, las cuales necesita mi motor, es igual a, o más bien, vamos a poner I es igual a, aquí en este caso tengo una batería o no tengo batería, por lo cual tengo el valor 0 entre la resistencia. ¿Ok? Por lo cual 0 entre, dependiendo lo que valga la resistencia del motor, pueden ser un motor de un megohm, etcétera, pues simplemente 0 entre algo va a dar 0, por lo cual tengo una corriente de 0 amperes. Si no tenemos voltaje, no tenemos corriente. ¿Ok? Ahora al contrario, lo del cortocircuito. ¿Qué es lo que sucede si tengo voltaje? ¿Ok? Pero no tengo ninguna resistencia.
Por lo cual tengo voltaje es igual a 0, porque no tengo resistencia, por corriente. ¿Ok? Esto también me va a dar un valor 0. ¿Ok? Esto es igual a 0 y también me puede, pero ya sabemos que la pila o batería sí tiene voltaje, por lo cual la ecuación se rompe, por lo cual empieza a elevarse de forma sucesiva la corriente hasta llegar a infinito. Una corriente infinita simplemente nos va a provocar un cortocircuito. Muy bien, vamos a continuar. Ok, muy bien. La que sigue. Muy bien, ¿qué es voltaje y cómo medirlo? Vamos a leer nuestro texto. Vamos a leer el primer punto. El voltaje es la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivo y negativo. Lo vuelvo a repetir, es importante. Está mencionando que es la fuerza que tiene entre el polo negativo y positivo. Es la fuerza de empuje de los electrones. Lo voy a volver a leer. El voltaje es la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivo y negativo, similar a la que existe entre dos imanes, donde las fuerzas son invisibles pero están presentes. Dicha fuerza impulsa la electricidad hacia los elementos electrónicos de un aparato para que funcione. Punto 2. Se mide en volts. Y para ello utilizaremos un multímetro, voltímetro o voltmetro, etc. ¿Ok? Generalmente en un multímetro o voltímetro vamos a encontrar esta representación gráfica o simbología de medición de voltaje. En este caso tenemos la V de voltaje y en la parte inferior tenemos el signo primero de una línea continua, la cual significa corriente continua o directa, y en la parte inferior de esa línea tenemos una línea punteada, la cual significan pulsos de corriente continua. Hay otro tipo de voltaje, el cual lo tenemos aquí, se alcanza a ver un poco, voy a expandir un poco. Vamos a, ahí está, muy bien. Voy a mover un poco. Ok, ahí está. Ahí se ve claramente el otro tipo de voltaje. El voltaje de corriente alterna. Como bien lo dice su nombre, ese tipo de voltaje es generado por un alternador. Un alternador puede ser un motor eléctrico. Y como lo vimos en el primer video tutorial, se caracteriza por cada ciclo del motor. Primero entra a una parte positiva y después entra a una parte negativa. Entonces, en la parte positiva, la corriente tiene un sentido y cuando entra a la parte negativa, ahora empieza el flujo de electrones en sentido contrario. Entonces, si necesitamos medir este tipo de corrientes, tendremos que elegir la que ya les señalé. Se caracteriza por una V con una pequeña, voy a tratar de que se vea más cerca. Olvidé cómo se llama este signo. Es una señal senoidal, pero es una onda senoidal. Muy bien, vamos a seguir leyendo nuestro tercer punto. Dependiendo del dispositivo para medir el voltaje, buscaremos colocar el selector en la opción, de volts de corriente directa, como lo muestra la figura. Pongamos atención a nuestro video tutorial y regresamos para comentarlo. En este video tutorial vamos a ver cómo de manera gráfica podemos entender mucho mejor los conceptos que hemos aprendido acerca de lo que es electricidad en cuestión de voltaje, corriente y resistencia. Aquí tenemos un circuito en el cual
tenemos siempre un circuito, va a tener una fuente de voltaje, y va a tener distintos elementos que van a estar unidos siempre por un conductor. Y bueno, van a tener siempre a esta unión de elementos con su fuente, pues le vamos a llamar circuito. El circuito es el camino donde van a recorrer o donde va a estar el paso de los electrones a través de lo que es la fuente, y vamos a ver cómo es el recorrido en este circuito. Este circuito se le llama circuito porque es un camino por donde va a ser o van a pasar los electrones. Si yo retiro este foco o esta bombilla, a esto no le podría yo llamar un circuito, porque el paso de los electrones quedaría abierto y no podrían pasar de un extremo a otro. Entonces, al momento de cerrar el circuito, entonces ya tenemos un camino por el cual los electrones van a pasar. Ok, tenemos lo que es una bombilla o un foco que va a ser alimentado por esta fuente, y tenemos aquí un switch. Un switch simplemente es un elemento que corta el paso de los electrones o da paso a los electrones. Es lo único que hace este switch. Ok, compañeros, como lo acaba de explicar el ingeniero José Manuel en la primera parte de este video tutorial, para poder alimentar un circuito eléctrico es necesario primeramente de una fuente de alimentación. Aquí tenemos esta fuente de alimentación, la cual incluso la vamos a estar utilizando en los procedimientos de banqueo. Esta fuente de alimentación es de voltaje variable. ¿Qué significa eso? Que yo al girar esta perilla vamos a notar en el display que va a aumentar un número. ¿Qué es este número? Es el voltaje, obviamente en su unidad, volts, la cual va a salir por sus terminales, las cuales tenemos aquí. Tenemos estos caimanes, uno en color rojo y otro en color negro. Incluso tiene mucho más salidas al mismo tiempo. Aquí tiene otra color negro y otra color rojo. Y acá tiene voltajes también con distintos colores. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo mueva esta perilla, el voltaje que va a salir de las puntas de prueba va a ser exactamente el mismo que tenga en el display. Otra, digámoslo, función muy importante de esta fuente es qué pasa si junto las dos salidas. Muy bien, vemos que emite un sonido y de inmediato el voltaje, vamos a volverlo a hacer, cae a 0. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Este tipo de fuentes tiene una protección, la cual para el banqueo que estaremos viendo el día de mañana va a ser de suma ayuda. Por ahí si tuvimos un error y hay un corto en nuestro conexionado, esta fuente de alimentación lo va a proteger. ¿Ok? Pues vamos a continuar con los siguientes temas. Ok, ya estamos de regreso. Muy bien, el video tutorial que acabamos de visualizar fue un concepto bastante sencillo de cómo funciona o cómo se puede, digamos así, dar el significado a voltaje. También al final se mostró una fuente de alimentación, la cual vamos a estar utilizando bastante en nuestro segundo día, sobre todo cuando estemos banqueando, ya que, como se comprobó, este tipo de fuentes de alimentación tienen la característica de al momento de existir algún corto o se empiece a elevar la corriente, va a haber una interrupción de la fuente de alimentación para que no se pueda dañar absolutamente ningún
digámoslo así, módulo, etcétera, que tengamos conectado en ese instante. Vamos a leer ahora nuestro siguiente punto. ¿Qué es voltaje y cómo medirlo? Ya sabemos que el voltaje es una fuerza que nos ayuda a empujar los electrones, pero ¿cómo lo podemos medir? Para medir voltaje siempre utilizaremos la punta roja para el polo positivo. En nuestro multímetro siempre vamos a tener una punta color rojo y en nuestras fuentes siempre vamos a, de igual manera, tener un polo positivo, ¿ok? Y la punta negra para el polo negativo. También en nuestro multímetro siempre tendremos una punta de medición de color negra y en las baterías o fuentes también existirá dicho polo negativo. Si lo hacemos de forma contraria, en la pantalla aparecerá valores negativos. Los electrones regularmente hacen el recorrido de negativo hacia el punto positivo de la batería. En este caso estamos haciendo el recorrido a través del foco. Se ilumina obviamente el foco a través de una resistencia que de hecho la resistencia es la que hace que el foco se ilumine a través del paso de electrones. Esta hace que se ilumine en este foco. Pasa obviamente por el switch, que es el que cierra el circuito, es el que hace que pase el circuito, los electrones a través del circuito. Aquí lo vemos, es un flujo. Con esto nosotros podemos medir el voltaje, qué voltaje hay o qué voltaje está pasando por cada uno de los elementos. En este caso, el primer elemento que vamos a medir, este es nuestro multímetro. Tenemos aquí el valor en digital. También nos muestra una parte analógica, como antes eran los multímetros, hoy regularmente son digitales. Para esto nuestro multímetro está apagado. Vamos a medir, vamos a poner la escala más baja. En este caso tenemos 1.5, lo va a medir perfectamente, lo podemos poner en 12 hasta 220 y 1000 volts. Esto es la capacidad del multímetro para medir. Tiene una capacidad, en este caso, este multímetro para medir hasta 1000 volts. Obviamente, si yo le pongo 12 volts a una fuente de 1.5, pues la va a medir sin mayor problema. Vamos a ver la escala más baja, que es 3 volts. Y aquí el multímetro tiene dos puntas. La punta negra medirá lo que es la señal negativa, y la punta roja va a medir lo que es la señal o el voltaje positivo. Vamos a poner nuestra punta en la parte negativa de la batería y vamos a poner nuestra punta de este lado para ver qué voltaje es la que nos está proveyendo la fuente. En este caso la batería nos está proveyendo 1.5 volts. Como bien sabemos, el voltaje siempre nos va a dar valores en volts. Ok, ahí estamos viendo qué voltaje nos está suministrando la batería. Este voltaje siempre lo vamos a medir de manera paralela. Si ustedes se dan cuenta, estamos en paralelo a la fuente. Los voltajes siempre se miden en paralelo. Ahora vamos a medir de igual manera el voltaje que le está llegando al foco. Y bueno, estamos viendo que nos está llegando un voltaje de 1.5 volts. Estamos en ese entendido de que el voltaje que le provee la batería al foco es de 1.5, porque la batería o la fuente es de 1.5. Si fuera de 3, de 6, sería el mismo voltaje que le llegara al foco. Ok, ahora vamos a explicar la primera parte de este video de cómo utilizar el multímetro. Ya tenemos nuestra fuente de alimentación, la cual nos indica que tiene una salida de voltaje de 12.2 volts. Vamos a verificar esto con ayuda del multímetro, como lo vimos en la primera parte de este video. Lo primero que tengo que hacer en el multímetro
aquí tengo varias secciones, voltaje con una pequeña tilde. Este es para voltaje de corriente alterna. Este se usa muy poco en la automotriz. También tenemos voltaje de corriente directa. Este lo vamos a utilizar en estos momentos. Ok, voy a girar esta perilla. Y una cualidad de este multímetro es que es de autorrango. ¿Qué significa? Que no tengo que elegir el rango de voltaje, el cual voy a medir. Él automáticamente lo va a detectar y va a corregir el rango de entrada. Ok, como vemos, contiene dos salidas o dos puntas, una en color rojo y otra en color negro. Ok, incluso si las retiro del multímetro, vemos que aquí tenemos un orificio en color negro donde se va a colocar la punta color negro, y tenemos tres en color rojo. Dependiendo la función o medición que necesitemos, se colocará en alguna de ellas. Aquí, por ejemplo, tenemos una pequeña V. Vamos a acercarnos un poco para que se vea más claro. Ahí está, tenemos una V, la cual nos va a ayudar a medir voltaje. Por lo cual, la punta en color negra la conecto donde siempre va esta punta de dicho color. Y la punta de color rojo para medir voltaje lo voy a hacer en este punto, porque tengo una letra V. Ahora lo único que tengo que hacer es colocar mi punta en color negro en el caimán color negro de mi fuente de alimentación, y mi punta color rojo del multímetro en el caimán color rojo de mi fuente de alimentación. Y vamos a observar que nos marca el multímetro: 12.44 volts. Algo muy parecido a lo que nos está marcando el o la fuente de alimentación. Ok, muy bien, ya sabemos cómo medir el voltaje. Continuemos con nuestros siguientes temas. Ok, compañeros, vamos a ver cómo una fuente de alimentación nos hace funcionar un actuador. Ok, aquí tengo mi fuente de alimentación, la cual de momento marca 0 volts. Recuerden que al mover esta perilla voy a poder elevar, o disminuir el voltaje. Y aquí en esta ocasión tengo un actuador. Para ser exactos, es un ventilador, el cual necesita de un voltaje para poder funcionar. Ok, obviamente ya tengo conectadas las entradas de voltaje en las respectivas salidas de mi fuente de alimentación para que trabaje de manera correcta. Aquí está. Vamos a mover la perilla y veamos que el voltaje va a empezar a subirse. Vamos a ver exactamente en cuál voltaje empieza a moverse nuestro ventilador. Ahí vemos que ya está empezando a moverse. Prácticamente en 6 volts empieza a trabajar. Este ventilador, en realidad, su función o su fuerza eficaz es a los 12 volts. Ahí está trabajando de manera eficiente. Ok, si bajo el voltaje, de nueva cuenta va a haber un momento en el cual ya no va a girar más. Ahí está, ya se detuvo. Vean cómo una fuente de alimentación nos hace funcionar un actuador. Por ejemplo, supongamos que este sea un módulo, un cuadro de instrumentos, una computadora de motor. Si el voltaje está bajo, pues va a pasar lo mismo, no va a funcionar. Necesita un voltaje en el cual debe de trabajar de manera eficiente. Por ejemplo, aunque aquí este ventilador ya empieza a funcionar aproximadamente desde los 5.5 volts, pero pues no, aunque gira, pero no esparce la suficiente fuerza, el aire. A los 12 volts, ok, trabaja mucho más rápido, y el aire que disparce
es mucho mayor, ahí ya trabaja de manera eficiente. Sucede lo mismo con los módulos electrónicos de un vehículo. Obviamente a un voltaje bajo, aunque pudieran estar alimentados y encendidos, no funcionarían de manera adecuada. Necesitan un voltaje mínimo para trabajar con 100% de eficiencia. Muy bien, vamos a continuar con nuestros siguientes temas. Muy bien, compañeros, ya estamos de regreso. Pues ya vimos cómo es sencillo utilizar un multímetro o voltmetro para medir el voltaje. También entendimos que es necesario una fuente de alimentación para poder hacer funcionar una carga, en este caso un ventilador. Recuerden, como bien se explicó, si dicha carga necesita un voltaje específico para funcionar, aunque puede que funcione con un voltaje bajo, pero no lo va a hacer de forma eficiente. ¿Qué es corriente y cómo medirla? Ya sabemos y ya explicamos cómo medir el voltaje, la cual es la fuerza con la que se empuja. Ahora tenemos que entender qué es la corriente. Es muy distinto el voltaje a la corriente. Una forma con la cual nos explican en las escuelas de manera muy sencilla para entender cuál es la diferencia entre voltaje y corriente es trasladándolo a un sistema hidráulico. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando la bomba de la calle del agua que llega a nuestros hogares, pues tiene una fuerza en específico, puede ser un poco lenta, ¿ok? Esa es nuestra fuente de alimentación. ¿Qué es lo que sucede cuando conectamos una manguera a una llave? Y obviamente de la manguera generalmente sale la misma fuerza, el agua, con la que sale de la llave. Pero, ¿qué es lo que sucede en cambio si le colocamos el dedo a la salida de la manguera? Vamos a notar que incluso el agua, número 1, va a salir con una mayor distancia y número 2, con una mayor rapidez. Nuestro dedo significa la carga, una resistencia, que significa a mayor resistencia en un flujo de electrones va a existir una mayor corriente eléctrica, una mayor velocidad de los electrones y una mayor fuerza. Vamos a leer. La corriente es el flujo de paquetes de energía en un tiempo determinado, es decir, la velocidad de la energía eléctrica. En un circuito, esta velocidad tiene variaciones, pues algunos elementos electrónicos necesitan que la energía sea más rápida que en otros para funcionar. Se mide en amperes. Para medir el amperaje se hace siempre en serie con el circuito. Ahora hablemos de la resistencia, la cual está muy ligada a la corriente eléctrica. La resistencia es la oposición al paso de la energía eléctrica. Sirve para regular la corriente y el voltaje, según lo que requiera cada componente eléctrico. En un aparato electrónico libera la energía sobrante en forma de calor y se mide en ohms. Si queremos realizar una medición con el multímetro hacia una resistencia o una carga, necesitamos utilizar la función del símbolo omega o simplemente ohms. Muy bien, vamos a ver por lo tanto nuestro siguiente video tutorial: resistencia, medición y afectación. Ok, compañeros, en mi mano cuento con una resistencia, la cual la utilizan distintos módulos electrónicos. También algunos circuitos, como por ejemplo algunos circuitos de iluminación, etcétera, o de audio. ¿Cómo podemos medir el valor de resistencia de este dispositivo? De nueva cuenta vamos a utilizar un multímetro. Y para medir resistencia necesitamos elegir el símbolo omega.
este símbolo es el que distingue la unidad ohm, la cual es como lo vuelvo a repetir, la unidad de resistencia de un elemento. Ok, por lo cual vamos a elegirla. Ahí está, elijo esta función y vamos a colocar nuestra punta en color rojo donde deba corresponder. Por ejemplo, aquí tengo un símbolo A, aquí tengo MA y aquí tengo distintos símbolos. Tengo la V que utilicé hace unos momentos y aquí encuentro el símbolo omega. Vamos a colocar, por lo tanto, esta punta en color rojo en esta zona. Ahora, para poder medir la resistencia de este elemento, vamos a colocar cada punta en su respectiva terminal. Ok, no importa en qué, la punta del color donde la coloque. Puedo hacerlo así o lo puedo invertir. Las resistencias o la medición de una resistencia no tiene polaridad. Vamos a visualizar nuestro multímetro y veamos cuánta resistencia tenemos. 100.9 ohms. Ok, esta resistencia es de 100, vamos a redondearlo, 100 ohms. Ok, ya sabemos cómo medir una resistencia. Ahora, ¿qué conlleva una resistencia? Una resistencia regula el voltaje en distintos elementos de un circuito. Por ejemplo, vamos a volver a utilizar nuestro actuador, el cual en esta ocasión es el ventilador. Vamos a colocar una resistencia, la que medimos hace unos momentos, entre el cable de alimentación de mi ventilador y la fuente de alimentación. Ok, vamos a encender nuestra fuente de alimentación. En estos momentos tengo 0 volts. Ok, vamos a empezar a elevar el voltaje. Recuerden, hace unos momentos el ventilador empezó a moverse a partir de los 5.5 o 6 volts. Ahí ya tenemos 6 volts y veamos que aún no se empieza a mover. Vamos a empezar a elevar. Ya prácticamente llegamos a 9 volts y sigue sin moverse. Ahí empieza a moverse un poco. Ok, ahí está. Prácticamente hasta los 14 volts empieza a funcionar. ¿Qué conlleva la explicación de esta resistencia? Ok, vamos a disminuir de nueva cuenta. Una resistencia se puede generar por varios fenómenos. Aquí obviamente este es un elemento o dispositivo, digámoslo así, creado por el hombre. Pero una resistencia puede ser generada por un cable demasiado largo. Como lo explicó el ingeniero José Manuel hace unos momentos, mientras más largo es un cable, más resistencia tiene. O incluso terminales de batería sulfatadas. El sulfato en una terminal de una batería genera una resistencia. Por lo cual, si tengo una resistencia en un cable que no debería de haberlo, o resistencia en una terminal de batería donde tampoco debería existir, pues nuestros módulos van a funcionar o no, simplemente no pudieran funcionar. Por ejemplo, si tuviéramos o necesitamos hacer funcionar un módulo que utiliza 12 volts, suponiendo que este sea el módulo, aquí ya tengo 12 volts, pues simplemente no está funcionando, ya que hay una resistencia generada o por terminales sulfatadas, un cable demasiado largo, o incluso también quizá exista un circuito abierto. Pero ahorita solo estamos viendo resistencia. Hasta los 14 volts es cuando empieza a funcionar.
pero aún así no está emitiendo tampoco la suficiente fuerza para esparcir aire. ¿Ok? Aquí espero que haya quedado claro en qué nos afecta una resistencia en un cable. ¿Ok? Vamos a continuar con nuestros siguientes videotutoriales y temas. Regresamos. Ok, compañeros, ya estamos de regreso. Ya vimos claramente cómo una resistencia en un cable puede afectarnos el buen funcionamiento en un circuito eléctrico. Por poner un ejemplo, una computadora de motor, generalmente donde se elevan las resistencias de los cables es en los arneses o mazos de cables de las computadoras de motor, debido a que están expuestos sobre todo en la parte con mucho mayor calor, donde le puede llegar humedad, etcétera. Entonces, por lo cual, si después de varios tiempo y con estas ambientes, tanto calor, tanto humedad, el cable puede empezar a perder, número uno, su aislante, y segundo, se va a empezar a generar un poco de corrosión de sustancias que van a aumentar la resistencia de nuestro cable. Se comprueba fácilmente cómo una resistencia en un cable afecta por completo el buen funcionamiento de un módulo, de un aparato. Por poner un ejemplo, si la computadora necesita una alimentación de 12 volts, pero ese cable ya tiene una corrosión, simplemente esos 12 volts no se le van a entregar de forma correcta. O por el contrario, generalmente el que cierra el circuito, recuerden, es el polo negativo. Por lo cual, si el polo negativo incluso del arnés de la batería o acumulador del vehículo ya tiene demasiado sarro o corrosión, pues simplemente va a generar una mayor resistencia en el cable, aunque la batería quizás sí tenga unos 12.5 volts, pero en el cable simplemente quizás salga 9 volts, 8 volts, etc. Es importante que midamos cuando hay alguna falla en un vehículo los voltajes de entrada hacia los módulos y los voltajes de los arneses de nuestras baterías o acumuladores. Vamos a continuar. ¿Qué es continuidad? Esto también nos va a afectar y sobre todo en las líneas de comunicación. Vamos a leer. Es la capacidad de un conductor de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de sí. También es definida con la facilidad o como la facilidad con la que los electrones pueden pasar por él. En este caso, el multímetro, en la opción de continuidad, nos indicará mostrando en pantalla un valor de resistencia mínima acompañado de una señal audible que nos indica que el fusible está en perfecto estado. Muy bien, para medir una buena continuidad en un cable, en los multímetros vamos a encontrar una función. Voy a mover un poco. Ok, aquí está. Ok, ahí está. Vamos a encontrar una simbología representada por unas ondas audibles. ¿Qué pasó ahí? Voy a borrar, me parece muy grande. Desde aquí. Ok, aquí tenemos esta imagen de unas señales audibles. Son unas ondas audibles cada vez más grandes. Seleccionando esta función, vamos a poder utilizar nuestras dos puntas del multímetro y colocar cada una de ellas desde el inicio hasta el final de dicho cable. Generalmente un cable en buen estado en automotriz no son bastante largos, por lo cual nos debe de aparecer una resistencia de 0 ohms. Si nos aparece 1 ohm, 2 ohms, significa que el cable ya no tiene o ya no se encuentra en un buen estado. Solo un cable bastante largo, por poner un ejemplo, a partir de unos 15, de unos 12 metros,
Quizá sí es natural que ya contenga una resistencia debido a la distancia y a la longitud, por lo cual hay una resistencia natural del paso de los electrones. Muy bien. También si el circuito o el cable simplemente está roto o está interrumpido totalmente, nos va a aparecer la leyenda OL, o la cual es la abreviación en inglés de offline o fuera de línea. Vamos a aumentar la diapositiva. Un ejemplo práctico de prueba de continuidad con el que podremos determinar una falta de alimentación, tierra o señal es al conectar las puntas de nuestro multímetro en ambos extremos del cable. En la pantalla aparecerá OL, Overload, muy bien, fuera de rango y no emitirá una señal audible, indicando un corte interno o conocido como línea interrumpida. ¿Qué significa? Aunque quizá el aislante esté totalmente perfecto, pero internamente el cobre o el alambre ya se encuentre trozado. Por lo cual, realizando este tipo de mediciones, podemos comprobar si efectivamente el alambre está en buen estado o no.